mis hermanos, en esta tarde damos inicio a nuestro culto de oración. Todos sean bienvenidos desde nuestras casas, de nuestros hogares. Que Dios me los bendiga, que podamos estar atentos, que podamos poner nuestras cargas al Señor y que nos siga guiando con su Espíritu Santo, que nos gocemos en este servicio y vamos a darle las gracias al Señor con una oración. Sean todos bienvenidos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te amamos y te bendecimos, te damos la gracia, la gloria y la honra, Padre. Que usted reciba, Señor, este servicio, Padre, para alabarte y bendecirte. Señor, que bendigas y tome todas nuestras cargas y que nos ayudes a gozarnos, Señor. Y que bendigas a mis hermanos allá en su casa, en sus hogares, y que tú sigas con cada uno de nosotros, Padre. Bendice este servicio y todo sea para tu honor, tu gloria, tu honra, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y asimismo, hermano, vamos a continuar con una lectura en el Salmo 141, y la palabra de Dios dice así: A ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Atiende mi voz cuando a ti clamo, que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que a ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Señor, pon en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que yo sea cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. Que la justicia me golpee, que el amor me reprenda, pero que el ungüento de los malvados no perfume mi cabeza, pues mi oración está siempre en contra de sus malas obras. Cuando sus gobernantes se han lanzado desde los despeñaderos, sabrán que mis palabras eran intencionadas, y dirán, así como se dispersa la tierra, cuando en ella se abren surcos con el arado, así se han dispersado nuestros huesos a la orilla del sepulcro. En ti, Señor soberano, tengo puestos los ojos. En ti busco refugio. No dejes que me maten. Protégeme de las trampas que me tienden, los malhechores, que caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo salgo bien librado. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Y ahora, hermanos, vamos a tener unos cantos con nuestro hermano Dani, con nuestro grupo de alabanza y con Caro. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga estos cantos. Bendito Dios y Padre Celestial, te amamos y te bendecimos. Te pedimos que bendiga, Señor, los cantos, las alabanzas, Señor, que se van a hacer para tu gloria y para tu honra, para que tú te agrades, Padre. Que tú bendigas a mis hermanos del grupo de alabanza y que tú recibas toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así vamos a tener nuestros cantos. Gocémonos, hermanos. Reinando otra vez, y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel.
cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir?
tus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Asimismo, hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio de culto de oración. Y ahora vamos a tener una oración para que el Señor bendiga el mensaje que nos trae nuestro hermano pastor Edgar Miranda. Y desde nuestras casas, hermanos, vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón para recibir su palabra y también para orar por las peticiones. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, te amamos y te bendecimos, te damos gracia, te damos gloria, te damos honra, Padre, pidiéndote, Señor, que bendigas este servicio, Señor, que sigas bendiciéndolo, Padre, que tome todas nuestras cargas y nuestras debilidades, nuestros pecados, Señor, que nos limpies de todo pecado y toda maldad, Padre, que nos sigas llenando con tu favor y tu gracia, y que tu palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, que prepares tú nuestra buena tierra de nuestro corazón, que tu palabra pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre, que bendigas el mensaje que trae nuestro hermano pastor, que lo guíes con tu Espíritu Santo, Padre, que sea de bendición a nuestras vidas, a tu iglesia Sion, Padre, y que le dé la sabiduría y el entendimiento que él va a necesitar para poder darnos este mensaje de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y sánanos, pues, Señor, de cualquier dolencia, cualquier enfermedad, y toma control de cualquier cosa que esté perturbando nuestras vidas, Señor, que podamos poner atención, Padre, para recibir tu palabra, y guía a mi hermano con tu Espíritu Santo, y a nosotros llénanos con tu amor y tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tener otro mensaje con nuestro hermano. Amén. Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta reflexión. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu bondad, porque tú nos das la oportunidad ahora, Señor, de que alrededor de tu palabra podamos escudriñar un poco, Señor, tener la oportunidad de ser iluminados con tu palabra, Señor, y ser transformados por ella. Permítenos, Señor, tener ese entendimiento que tú quieres que tengamos, Señor, acerca de lo que tú nos mostrarás hoy. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comentábamos otra respuesta, otro resultado acerca de la oración. Y decíamos que la oración tiene la habilidad, tiene el poder de ayudarnos a concentrarnos en la voluntad del Señor, ¿no? Tiene el poder
de guiarnos hacia lo que Dios quiere, no hacia lo que nosotros queremos. Y es una tentación en la cual estamos constantemente expuestos, el querer hacer lo que nosotros queremos en lugar de lo que Dios quiere. Bueno, la oración nos ayuda para que elijamos hacer la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere. Observábamos eso a través del momento en el cual el Señor Jesús está muy angustiado porque Él sabe que en unas horas más Él va a ser sacrificado, va a ser martirizado por cada uno de nosotros, y Él sentiría en su cuerpo el peso del pecado del mundo. Él sabía lo que ocurriría, y entonces ruega a su padre, ora a su padre y le pide que no le haga pasar por esa situación. Sin embargo, él nos enseña que aún cuando tenemos la oportunidad de pedirle al Señor todas nuestras peticiones, también debemos estar conscientes de que Él es el soberano. Y entonces el Señor Jesús concluye su pensamiento en oración hacia su Padre diciendo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y entonces entendemos así, la oración tiene el gran poder de ayudarnos a enfocarnos en lo que Dios dice. Y eso va a ser siempre lo mejor. Uno de los momentos en los cuales encontramos cómo el Señor Jesús era guiado a través de la oración para hacer lo que su padre decía, está en el libro de Marcos. Si usted lo tiene, por favor, ahí. El libro de Marcos 1:35. Marcos 1:35. El pasaje nos muestra que el Señor Jesús, bueno, antes entendemos que el Señor Jesús ya ha estado predicando, ha estado mostrándose al mundo para que ellos supieran quién es Él. Él se ha mostrado como ese Mesías prometido por Dios. Ya ha hecho algunas sanidades, ya ha estado en casa de Pedro, y a esa casa llevaron a muchos que tenían enfermedades, y el Señor también sanó a muchos de ellos. El asunto es que Marcos nos dice que cuando concluyó ese día y al comenzar el siguiente, muy de madrugada, dice el versículo 35, cuando todavía estaba oscuro, el Señor Jesús se levantó, salió de la casa en donde él estaba y se fue a un lugar solitario. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Dice Marcos que ahí se puso a orar. Esta era una práctica que vemos que era común en la vida de nuestro Señor Jesús: apartarse a un lugar solitario muy de madrugada y comenzar a orar. Ahora, lo que vemos después es como la puesta en práctica de esta actitud del Señor de ir en oración para ayudarle a concentrarse en lo que Dios quería, no en lo que él o cualquier otra persona quería. Dice Marcos en el versículo 36, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, y cuando por fin lo encontraron, le dijeron: todo el mundo te busca. ¿Quién todo el mundo? Bueno, los que habían estado ahí en casa de Pedro esperando que le sanaran. Podemos pensar que llegó la noche y había que descansar, y muchos de ellos se quedaron ahí esperando entonces a que amaneciera para poder ser sanados. Y Pedro y el resto de discípulos estaban preocupados de dónde estaba el Señor Jesús para que continuara sanando. Y Jesús responde, versículo 38, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Y de esa manera recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y también expulsando a los demonios. ¿Qué nos dice este pasaje acerca del enfoque del Señor Jesús? O mejor dicho, ¿cuál era el impacto de la oración en la vida de nuestro Señor Jesús, en el ministerio de nuestro Señor Jesús? Él se retira a orar. Él es nutrido con la voluntad del Señor para lo que él tenía que hacer. Y cuando llega el momento de elegir entre hacer lo que está a la mano, lo que bien podía hacer él, como pasar más tiempo sanando a la gente, o hacer lo que el Señor, su Padre, le había enviado a hacer: predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de arrepentimiento y de salvación para el que se arrepiente.
¿qué hubiéramos hecho nosotros? Quizá nosotros hubiéramos elegido lo que era más cómodo, lo más fácil o lo que puede ser de mayor provecho para nosotros. Imagínense, el Señor Jesús estaba siendo muy conocido, pues qué más que seguir siendo conocido. Pero el Señor Jesús ha orado, el Señor Jesús ya ha buscado a su Padre, el Señor Jesús está enfocado. Tiene una vida de oración de tal forma que percibe cuál es la voluntad de Dios y entonces la sigue. La voluntad de Dios no era que Él simplemente fuera un sanador, no era que simplemente Él fuera alguien que está recibiendo los halagos de la gente como seguramente estaba pasando. La voluntad de Dios es que su Hijo viniera al mundo para hablar acerca de la salvación que ya estaba ahí y la gente debía conocerlo. La gente debía saber eso. Y el Señor Jesús estaba tan enfocado en eso que Él eligió eso a pesar de que nosotros pudiéramos decir, pero eso parece falta de amor. Más bien parece un enfoque adecuado en lo que Dios dice. Fíjese que al final no sirve de nada el poder hacer algo bueno si eso que estamos haciendo bueno no es lo que Dios dice que hagamos. El Señor Jesús podría haberse tomado más horas para seguir sanando a estas personas. Pero ¿de qué le hubiera servido a esa gente ser sanados si no escuchar acerca del Evangelio del Señor? ¿De qué le hubiera servido todo eso? No hubiera servido de nada absolutamente. Ellos podrían haberse ido a su casa sanos, pero condenados por la eternidad. Había algo más importante que hacer y ese algo más importante era lo que el Señor había podido percibir claramente en oración, buscando la voluntad de su Padre. ¿Qué nos dice brevemente entonces todo esto? Nosotros estamos expuestos todos los días a tomar decisiones, muchas de mayor o menor relevancia, de mayor o menor impacto en nuestra vida o la de los demás. Pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo, tenemos la disciplina del Señor de buscar a nuestro Padre Celestial, no solo cuando debemos tomar la decisión, sino constantemente hacerlo un hábito en nuestra vida. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando debemos tomar esa decisión, no estamos claros, no sabemos, y aun cuando percibimos que debemos orar, no escuchamos claramente la voz del Señor. Pero qué diferente sería que estuviéramos en constante oración, de tal forma que podemos percibir con el paso del tiempo claramente la voz del Señor. Y cuando se nos presente la oportunidad de hacer algo, aun cuando fuera algo bueno, el que podamos llegar con nuestro Padre y preguntarle si efectivamente eso es algo que tenemos que hacer. Sería muy interesante el poder contrastar muchas veces que lo bueno no necesariamente es la voluntad de Dios en ese momento, porque la voluntad de Dios está incluso por encima de eso que en ese momento puede parecer bueno. Así que yo le invito a que se tome sus tiempos, sus espacios de oración constantemente para que el Señor le indique claramente y le muestre si aquellas cosas que usted le está preguntando, aun cuando pueden parecer buenas, tal vez son o no son su voluntad. Y entonces elegir a la luz de eso lo mejor, que aquí, bueno, hablando acerca de esto, de alguna manera debería reflejar la misión de nuestro Señor, hacer discípulos para Cristo. Yo le invito entonces a que reflexione en eso y busque usted al Señor constantemente, escuche su voz y aprenda a seguir su voluntad. Bendito Padre Celestial, en tus manos, Señor, dejamos este momento. Permítenos tener esos espacios de oración constantes de tal forma, Señor, que podamos escuchar claramente tu voz en medio de las circunstancias que vivimos y atrevernos a hacer lo que tú y solamente tú nos pides, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Mis hermanos, después de habernos gozado con el mensaje de la predicación de la palabra, esperando que haya sido de bendición este mensaje, que lo podamos poner en práctica, que podamos vivirlo, no nada más oírlo, no nada más hablarlo, no nada más ser oidores, sino hacedores, vivir verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros.
vamos a vivir esa vida que Dios tiene para nosotros, pero poniéndola en práctica, hermanos, el mensaje de la palabra. Hay que pedirle a Dios su ayuda y que el Señor nos bendiga para poderlo lograr. Y vamos a tener una oración final, hermanos, para despedir este servicio. Amén. Allá vamos a orar desde nuestros hogares. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos bendice. Nos bendice, Señor, grandemente, Padre, porque nos diste tu palabra, Señor, porque confiamos, Señor, en que tú has tomado, Señor, todas nuestras cargas, nuestros problemas, Señor, esperando que tú nos des la salida a cada uno de ellos. Que nos bendiga, Señor, que nos sigas cuidando y guardando del contagio del coronavirus, cualquier enfermedad y cualquier cosa que nos quiera apartar de ti, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a seguir viviendo esa vida abundante que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores, Padre Santo. Ayúdanos a vivir en tu evangelio, Señor, haciendo, Señor, tu voluntad, Padre, cada día de nuestra vida, no nada más cuando oímos estos mensajes o cuando vamos a la iglesia, sino que sea un diario vivir para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, pues, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, pues quedamos despedidos de este servicio. Que Dios me lo bendiga. Que Dios siga haciendo la obra en nuestras vidas, en sus vidas. Y le damos las gracias a Dios por todo esto. Bendiciones, hermano, un abrazo y un saludo.